Recibí un mensaje antes de que pasara. Y déjenme decirles, no fue un mensaje de esos que te salvan de un apuro o que te dan una buena noticia. Fue algo que me arrebató la paz, me hizo cuestionar la realidad y lo peor de todo, me dejó con una pregunta escalofriante. ¿Y si no se detiene nunca? Lo que estoy a punto de contarles no es una historia de ficción. Es mi historia, la de cómo la premonición se convirtió en mi sombra más oscura, volviéndose cada vez más precisa, cada vez más personal. Prepárense, porque esto que van a escuchar estaba a punto de pasar otra vez. Todo empezó una mañana cualquiera, en la que mi vida era tan ordinaria como la de cualquiera de ustedes. Era un martes aburrido, lo recuerdo perfectamente. Estaba revisando mis redes sociales, procrastinando, como es habitual, cuando de repente mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Ten cuidado con el café, mancha importante. Lo leí, fruncí el ceño y pensé que era spam o una broma de algún amigo despistado. Ni le di importancia. Unos 10 minutos después, me levanté para ir a la cocina, con mi taza favorita de café recién hecho. Distraído, mientras abría la nevera, el codo me resbaló en la encimera. Mi café voló por los aires, aterrizando de lleno en mi camiseta blanca favorita, dejando una mancha enorme y oscura justo en el pecho. Me quedé helado. Mi mente volvió al mensaje. Ten cuidado con el café, mancha importante. Fue un escalofrío que me recorrió la espalda. Era demasiado específico para ser una coincidencia. La primera chispa de un fuego que aún no sabía que me consumiría. Al principio lo descarté. Cualquiera derrama café, me decía a mí mismo. Ha sido suerte, una casualidad extraña. Pero las cosas empezaron a acumularse. Un par de días después, recibí otro mensaje. El autobús llegará tarde. Usa una ruta alternativa. Yo siempre tomaba el mismo autobús. Esa mañana, por alguna razón que aún no sé, decidí caminar unas cuadras más y tomar otro. Llegué al trabajo a tiempo. Más tarde vi en las noticias que mi autobús habitual había tenido una avería importante y había causado un retraso enorme. El nudo en mi estómago se hizo un poco más grande. No era adivinación vaga, como leer el horóscopo. Era sobre eventos inmediatos, cosas que estaban a punto de suceder en mi día a día. Comencé a desarrollar una rutina extraña. Mi teléfono, antes una fuente de distracción, se convirtió en una especie de oráculo inquietante. Cada vibración era un sobresalto. Mi corazón se aceleraba. ¿Qué me diría esta vez? ¿Sería algo trivial como un café derramado? ¿O algo que podría cambiar mi día? O peor, mi vida. Este poder, esta habilidad de vislumbrar el futuro cercano, no era un regalo. Era una carga. Era como si alguien estuviera jugando con mis hilos, revelándome escenas de una película de la que yo era el protagonista involuntario. Sentía que mi sentido del tiempo se fracturaba. Ya no vivía el presente, sino que estaba en constante espera de la siguiente revelación. Y lo peor era que no sabía de dónde venían esos mensajes, ni por qué yo era el receptor. Era como si una entidad invisible se hubiera encaprichado de mí, o me estuviera advirtiendo de algo mucho más grande, algo que aún no lograba comprender. Lo que comenzó con incidentes pequeños y casi cómicos, se transformó en algo mucho más oscuro y personal. La precisión de los mensajes era cada vez más escalofriante. Ya no eran solo avisos sobre café o autobuses, se adentraban en el tejido mismo de mi existencia, revelando detalles que nadie más que yo podría conocer, o al menos eso creía. Recuerdo perfectamente el día en que mi abuela cayó enferma. Ella era mi pilar.
la persona más importante en mi vida. Horas antes de que recibiéramos la llamada del hospital, llegó el mensaje. Coge las flores azules. El tiempo es precioso. Mi abuela amaba las flores azules. Pensé que tal vez era un aviso para visitarla, algo que solía hacer. Compré las flores más bonitas que encontré. Cuando llegué al hospital, con el ramo aún en mis manos, mi madre me dio la noticia. Mi abuela había sufrido un colapso. Pasé las últimas horas a su lado, con las flores azules en un jarrón junto a su cama. Ella falleció esa misma noche. Esa noche, mi mundo se detuvo. Y mi confianza en los mensajes se solidificó en un terror helado. No había forma, ninguna forma lógica, de que un número desconocido supiera de la importancia de esas flores para nosotros, ni de la urgencia del momento. Fue una bofetada de realidad, una inmersión forzosa en la verdad ineludible de que estos mensajes eran reales y que no eran aleatorios. La intimidad de las predicciones empezó a ser insoportable. Ya no eran advertencias, eran invasiones. El mensaje que me decía qué decirle a mi hermana sobre su nuevo trabajo, la frase exacta que la convencería. El aviso sobre un desacuerdo con un amigo, con la cita que evitaría la discusión. Era como si mi vida ya estuviera escrita y yo solo fuera un actor que recibía el guión por adelantado. Era aterrador y, a la vez, extrañamente conveniente. ¿Cómo podía negar algo que me ayudaba a veces, pero que al mismo tiempo me estaba volviendo loco? La idea de que estos mensajes tuvieran un propósito oculto se apoderó de mí. No eran para protegerme de todo mal, eso lo tenía claro. Si así fuera, ¿por qué no me advirtieron de la enfermedad de mi abuela con más antelación para poder hacer algo? Parecía más bien que estaban diseñados para mantenerme en vilo, para jugar con mi mente, para que experimentara ese miedo constante de lo que vendría. Era como un experimento retorcido, y yo era la rata de laboratorio. La tensión se acumulaba. El dread, esa sensación de fatalidad inminente, se convirtió en mi compañero constante. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era revisar el teléfono, no por costumbre, sino por pánico. ¿Qué me depararía el día? ¿Y qué me avisaría la voz esta vez? Sentía que me arrastraban a un abismo de paranoia. La vida ya no era espontánea. Cada interacción, cada decisión, estaba teñida por la sombra de lo que sabía que estaba por venir. Esta supuesta clarividencia se convirtió en mi condena. Pequeñas cosas, como la vez que el mensaje decía, el botón de la camisa se caerá, y al minuto, ¡pum!, se desprendía. O la vez que me advertía, el vaso de agua se volcará sobre los papeles importantes, y yo, como un autómata, lo movía justo a tiempo, pero no antes de que la imagen del vaso cayendo se reprodujera en mi mente una y otra vez. La precisión era su arma más potente. Cada mensaje que se cumplía no me aliviaba, sino que profundizaba mi terror. Me estaba quitando el control de mi propia vida. No podía hablar con nadie de esto. ¿Quién me creería? Me tildarían de loco, de delirante. Así que lo guardé para mí, este secreto que me estaba carcomiendo desde dentro. Intenté de todo. Cambié de número de teléfono, incluso de móvil, pero los mensajes seguían llegando, como si estuvieran atados a mí, a mi destino. Era como si el universo tuviera una cuenta pendiente conmigo. El impacto psicológico fue devastador. La paranoia se instaló en mi mente como un inquilino permanente. Ya no podía confiar en mis propios instintos, en mis propias decisiones. ¿Eran mías? ¿O eran una reacción a una predicción que inconscientemente estaba siguiendo? Mi mundo, que antes era grande y lleno de posibilidades, se encogió.
Se volvió claustrofóbico, una jaula invisible construida por un futuro predecible pero ineludible. ¿Para qué esforzarme en evitar algo si ya sé que va a pasar? ¿Para qué disfrutar algo si ya sé que en breve terminará o que tendrá una complicación? Era una trampa. Me sentía como un fantasma, una sombra de mí mismo, caminando a través de un guión que no había escrito. Mis relaciones se vieron afectadas. Me volví distante, ensimismado, siempre con la mirada perdida, como si estuviera viendo dos realidades al mismo tiempo, la que estaba viviendo y la que sabía que venía después. La gente notaba mi cambio, pero yo no podía explicarles. ¿Cómo les explicas que tu vida se ha convertido en un ciclo interminable de premoniciones, de las que no puedes escapar? Que cada risa, cada momento de paz, está contaminado por la ansiedad de lo que el siguiente mensaje podría traer. Hubo una vez en que recibí un mensaje que me advirtió de un accidente de coche. Gira a la izquierda en la siguiente intersección, no a la derecha. El camión. Impacto lateral. Iba conduciendo, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Obedecí. Giró a la izquierda. Y justo cuando lo hice, vi por el espejo retrovisor cómo un camión pasaba a toda velocidad por la intersección de la derecha, chocando contra el coche que me seguía. Un escalofrío de terror y alivio me recorrió. Había evitado un desastre, pero ¿a qué precio? La visión del accidente se quedó grabada en mi mente. Sentí una profunda culpa, una sensación de ser un mero observador, de estar predestinado a una ruta alternativa, mientras otros sufrían. ¿Era yo el único con esta habilidad? ¿Era mi conocimiento una bendición o una maldición? Claramente, era lo segundo. La capacidad de saber lo que vendrá no me trajo paz, sino una ansiedad constante y un profundo sentimiento de impotencia. Me convirtió en un prisionero de mi propio futuro. El clímax de esta pesadilla recurrente no fue un gran evento catastrófico, sino una sensación, un conocimiento frío y cortante de que esto nunca terminaría. La vida siguió. Los mensajes seguían llegando y mi alma se iba marchitando un poco más con cada predicción cumplida. Un día, después de meses de vivir bajo esta sombra constante, volví a recibir un mensaje. Era diferente esta vez. No era sobre un evento específico, sino una especie de recordatorio de la naturaleza de mi maldición. Decía, el ciclo se repite. La advertencia es el inicio. Mi sangre se heló. Era como si la entidad detrás de los mensajes me estuviera confirmando lo que yo ya sospechaba. No había salida. Estaba atrapado en un bucle, una danza macabra entre el presente y el futuro. Esa noche no pude dormir. Repasé cada mensaje, cada incidente. Desde la taza de café hasta el camión, pasando por las flores azules de mi abuela. Comprendí que no se trataba de lo que predecían, sino del acto mismo de predecir. Era el tormento de saber, la carga de la anticipación, la falta de explicación, la ausencia de un porqué, era lo que me consumía. No había un villano al que enfrentar, no había un acertijo que resolver. Solo una serie interminable de eventos premonitorios que me mantenían al borde de la cordura. Y entonces, justo cuando pensaba que no podía sentir más desesperación, cuando la resignación comenzaba a asentarse en mi alma, mi teléfono vibró una vez más. Lo miré con el pavor de siempre, con el corazón encogido. Un nuevo mensaje había llegado, en su forma habitual, fría e impersonal, y estaba a punto de pasar otra vez. Este ciclo de anticipación, de terror silencioso, no tiene fin para mí. Si quieren seguir explorando conmigo estos misterios de lo inexplicable, no se pierdan el siguiente video.